Vamos a empezar con con la primera webinar de Geduca Inflamatoria. De entrada, quiero agradecer a todas las personas que se han conectado a esta webinar. En estos tiempos, además, en los que tenemos tantas reuniones online, el haber elegido estar con nosotros en esta tarde, pues es lo primero de todo, nuestro agradecimiento. 4 pequeñas cosas antes de entrar a presentar a mis compañeros y a comenzar con la webinar. 4 recordatorios. En principio, como esta webinar está destinada o está dirigida no solo a las unidades de enfermedad inflamatoria intestinal, sino que está a un amplio rango de personas, gente que de primaria, de otras especialidades, profesionales de enfermería, psicólogos, estudiantes. Yo creo que merece la pena recordar en un momento lo que es Geduca, pero muy rápidamente, ¿no? Geduca Inflamatoria es una plataforma web de acceso libre que tiene un montón de recursos, herramientas para la interacción entre los profesionales de cualquier nivel y los pacientes. Y por lo que nos ha decidido hacer estos webinares es porque en los últimos años vimos que la plataforma se rellenaba de herramientas, difícil un poco saber dónde estaban, localizarlas para dárselas o interaccionar con nuestros pacientes. Y en el último año realizamos los menús personalizados para pacientes con necesidades concretas. Y así hemos desarrollado en este año 5 menús que son un poco los que os vamos a presentar en estas webinares. ¿Quién actualiza, quién desarrolla Geduca Inflamatoria? Ya sabéis que somos un grupo de GTQ y estamos formados por un grupo de profesionales médicos y de enfermería. Pero realmente la actualización, los recursos, los vídeos, todo lo que tiene Geduca lo realizamos entre todas las unidades nacionales. Bien, pasando un poco a temas de la webinar concretos, ya para empezar, para que vayáis viendo lo que es el menú, comentaros que en vuestra pantalla a la derecha hay un chat, una zona de chats donde podéis ir preguntando, realizando comentarios, las dudas que tengáis durante toda la exposición. No esperéis a que acabemos cada charla y que empiecen las preguntas, sino que podéis ir haciéndolas durante toda la exposición, aunque luego en la sección preguntas será donde las hagamos. Y la primera webinar, que ya os digo que es la primera de una serie, vamos a presentar 2 menús. En esta primera hemos decidido presentar 2 menús de especial importancia o significación para nosotros. El primero es un menú que creemos que tiene mucho sentido porque está dirigido a casi todos los pacientes, bueno, prácticamente a todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que es el menú de seguimiento. Ahora entraremos un poquito más en él. Y en el segundo menú hemos elegido el menú mujer, ¿no? Porque creemos que también es muy importante y porque responde a necesidades concretas de casi el 50% de los pacientes o si no es el 50% de los pacientes que controlamos. Presentaros los que me acompañan esta tarde, que son 3 personas del grupo de Geduca Inflamatoria, 3 coordinadores. La primera parte va a ser el menú de seguimiento, como os decía, y lo va a presentar José Lázaro, la parte de las herramientas de interacción. Esta es una parte que a las personas que formamos Geduca nos gusta mucho, ¿no? Todas las herramientas donde el paciente se puede medir actividad, calidad de vida, diferentes historias y herramientas que los médicos o los profesionales, las enfermeras, tenemos disponibles para interaccionar con nuestros pacientes. Esto es lo que nos va a mostrar José. Y Mónica, que es la segunda persona de Geduca Inflamatoria que actuará en esta tarde, nos presenta una parte del seguimiento que nos importa mucho a nosotros y a los pacientes. El seguimiento en cuanto al riesgo de infecciones, riesgo de cáncer, qué tipo de checklists, qué tipo de situaciones debemos tener controladas. Y sin más, si os parece, doy paso al primer ponente, que como os decía es José Lázaro y que nos va a explicar en concreto sobre el tema de calculadoras, calendarios y herramientas de autocontrol. Es el responsable de la unidad inflamatoria del Hospital Universitario Fundacional Corcón de Madrid. Sí, hola, gracias Ana por tu presentación y buenas tardes a todos los que estáis a esta primera hora de la tarde ahí detrás del ordenador. Lo que yo voy a hablar es fundamentalmente de varias herramientas que se pueden utilizar
para algo que es fundamental hoy en día, que es el seguimiento y el control y sobre todo el autocontrol de los pacientes. En las enfermedades crónicas es muy importante que los pacientes se hagan responsables de la evolución de su enfermedad, pero estamos en una situación impuesta por esta pandemia en la que más que nunca es muy importante que los pacientes tengan posibilidades de saber cómo va su enfermedad, de poder controlarse mejor. Es el momento de la autorresponsabilidad totalmente. En eso tenemos que educar a los pacientes y creo que es fundamental para la marcha de su enfermedad que esto lo sepan hacer. Como sabéis, Reducción Inflamatoria no solo es una página de información, sobre todo tiene información, tiene mucha documentación, pero siempre se ha planteado como una plataforma de trabajo, una plataforma que nos ayude a interaccionar con los pacientes y no solo un sitio donde puedan ir a buscar información. Lo que yo voy a hacer es mostraros dónde se encuentran estas herramientas que nos pueden ayudar a las unidades y sobre todo a los pacientes dentro de lo que es la gran cantidad de espacios que tiene Educa Inflamatoria. La mayoría de ellos están en esta primera pestaña, que es la de enfermedad inflamatoria intestinal. Ahí se podría encontrar todo, pero como decía Ana, se han desarrollado los menús básicos. El primero de ellos, que es el de control, adherencia y prevención, es donde se encuentran las mayorías de estas herramientas. Como vemos, este menú, que ha sido coordinado por la doctora Mónica Sierra y por Noelia Cano, que es la primera de la unidad de enfermedad inflamatoria del Hospital de León, tiene varias secciones: adherencia terapéutica, calculadoras, bueno, ahí las veis reflejadas. Quizás donde se encuentran, en la sección en la que se encuentran las dos calculadoras más importantes que ahora mismo contiene esta página, es la de calculadoras y calendarios. Podemos acceder a esta parte, pues bien, clicando en este nombre, o más abajo en esta misma página, pues vemos cómo están las secciones desglosadas, ¿no? Como decía, adherencia terapéutica, consejos de vacunación, prevención, etcétera. La mayoría de estas páginas lo que contienen es información respecto a lo que muestra la etiqueta. Y vemos, como decía, que calculadoras y calendarios nos da paso a dos herramientas muy útiles. Una de ellas es una herramienta para poder hacer un descenso de la pauta de corticoides, que esto es un tratamiento frecuente en nuestros pacientes, en los que sabemos que hay que hacer una pauta progresiva, no se pueden retirar de una manera brusca porque pueden producir efectos secundarios y bueno, a veces los pacientes se van con la idea de que el médico se queda con la idea que el paciente tiene clara esa pauta de descenso, pero a veces es difícil. Eh, Al clicar en este botón, lo que nos va a pedir es, por un lado, cuál es el principio activo que queremos, que puede ser prednisona, deflazacort o metilprednisolona. Nos va a decir que seleccionemos un tipo de pastilla. En el caso de la prednisona, por ejemplo, solo nos va a dar la opción de estas dos que están aquí. Y posteriormente tendremos que elegir una fecha de inicio, una cantidad inicial, una cantidad en la que vamos a ir disminuyendo esta cantidad inicial y en cuántos días tenemos que ir haciendo la pauta de reducción. Por ejemplo, tenemos una pauta que sería empezar el 14 de septiembre con una cantidad inicial de 60 miligramos, disminuyendo 10 miligramos cada semana. Una vez que tenemos elegido estos datos, daríamos a mostrar calendario y veríamos, por un lado, cómo sería la pauta semanal en formato texto y más abajo nos aparecería pues un calendario con las pastillas que tenía que tomar la persona cada día, ¿no? Esto también lo podríamos imprimir y tendríamos el calendario, la pauta de descenso para que el paciente se lo pudiera llevar. Asimismo, el paciente también en un momento determinado se lo podría administrar si no tiene muy clara la pauta de descenso que le ha marcado su médico. Eh, Segunda herramienta de esta sección sería el calendario de biológicos, ¿no? Cada vez tenemos más fármacos biológicos que se administran con distinta temporalidad, con distintas dosis, con lo cual, bueno, pues cuando el paciente sale
la consulta o de la consulta de enfermería, pues tiene que tener claro cuándo se lo tiene que poner. Esto generalmente las unidades y sobre todo las enfermeras lo han solucionado pues con herramientas propias creadas o bien una hoja de Excel, una hoja en blanco, un calendario, ¿no? Y la verdad es que es una herramienta muy sencilla en la que lo mismo nos va a pedir la frecuencia con la que se va a administrar el fármaco, los medicamentos, que en este caso son los medicamentos biológicos disponibles, y cuál sería la fecha de inicio. De la misma manera, le daríamos a calcular y se nos mostraría el calendario del paciente para cuando se tiene que administrar la dosis a un año vista. De la misma forma que el anterior, le podríamos dar a imprimir, tendríamos el calendario que el paciente se podría llevar a casa, o que si el paciente tiene alguna duda de exactamente cuándo tiene que ponerse la dosis, pues se le podría también hacer el mismo. Eh, Esas serían las dos herramientas fundamentales que están en esa sección de calculadoras y calendarios, ¿no? En el resto de este menú hay también herramientas que nos ayudan en cada una de las secciones. Yo lo que he hecho ha sido pues, desglosando dónde está cada una para que las encontráis de manera fácil. En adherencia terapéutica, ya sabemos lo importante que es el compromiso del paciente con tomar el tratamiento tal y como el médico se lo ha indicado, y esto tiene una repercusión para el mantenimiento de la remisión y la de vida del paciente a largo plazo. Eh, en esta sección se da información respecto de las cosas necesarias para mantener esta adherencia y el por qué. Y hay una pequeña herramienta que es una escala visual, analógica, en la que el paciente pues, podría, en esta barra, la podría ir moviendo de tal manera que vería cómo se encuentra en relación a cómo toma la medicación, desde no tomarla nunca a tomarla siempre, ¿no? De aquí de una manera ya más cuantitativa, exactamente cuántas veces la toma a lo largo del mes, y con eso nos da un valor, de tal manera que un porcentaje menor del 80% le estaría indicando al paciente una mala adherencia al tratamiento. ¿Qué pasa si tiene una mala adherencia al tratamiento? Bueno, pues al final de la página tenemos un pequeño cuestionario que también podría hacer el paciente si resulta que efectivamente tiene una mala adherencia, y nos habla de cuáles son las causas de abandono de la medicación. Y el paciente tendría que ir eligiendo pues, cuáles son sus causas por las cuales toma la medicación menos veces de la necesaria. De manera que las causas podrían ser voluntarias o involuntarias, ¿no? Según en esas casillas el paciente va tachando una u otra, se la va señalando, se van abriendo otras ventanas que nos va concretando cuáles pueden ser los motivos, ¿no? Cuáles serían las causas voluntarias, por ejemplo, sería el temor al tratamiento, no considera necesario tomarlo. Al dar aquí a esta otra se vuelve a abrir otro desplegable en el que volvería a seleccionar cuál es la causa concreta por la que tiene mala adherencia, ¿no? De tal manera que al final, cuando daríamos al botón de enviar, lo que nos devuelve es una información concreta para el paciente, es decir, una información personalizada, un documento que le explica por qué puede estar teniendo esta mala adherencia, qué tiene que hacer para mejorar la adherencia, cuáles son las consecuencias de esa mala adherencia, etc., ¿no? De tal manera que lo que hacemos es seleccionar para cada paciente entre la gran cantidad de información respecto de adherencia, cuál sería la que ese paciente en concreto necesita, ¿no? Esto también lo mismo se puede administrarle las unidades, o se puede indicar al paciente pues, que lo haga cuando tenga un momento, pues para que pueda seleccionar la información a leer, ¿no? Yo creo que una de las cosas de geometría inflamatoria es eso, gran cantidad de información, y a veces no hay tiempo para leerle todo, ¿no? Y lo que hay que hacer es efectivo con lo que necesita cada paciente. En esta otra sección, que es que nos habla de la salud y los huesos, ya sabemos lo importante que es la osteoporosis en estos pacientes que tienen acumulados factores de riesgo para poder tener problemas con osteoporosis y riesgo de fractura en el futuro. Tenemos dos pequeños cuestionarios, uno para la mujer y otro para el hombre, que nos van a hablar del riesgo de osteoporosis, es decir, nos calcula, puede hacer un cálculo eh, tiene más o menos riesgo para sufrir una osteoporosis. Son 8 o 9 preguntas, dependiendo de si es hombre o mujer, y realmente bueno, las preguntas son sencillas y hacen relación a factores de riesgo conocidos para desarrollar osteoporosis, como puede ser
fumar, haber perdido peso, tomar corticoides, antecedentes familiares, etcétera, ¿no? Según vamos rellenando este cuestionario, pues nos devuelve una puntuación. Esta puntuación relaciona con un riesgo o elevado o moderado o sin riesgo, ¿no? De tal manera que también si tenemos un riesgo elevado, pues nos linka a la posibilidad de leer más información de qué medidas tenemos que tomar para prevenir la osteoporosis y de si tenemos o no que consultar a un especialista para tratarla, ¿no? En otra sección de este menú estaría todo lo relacionado con los hábitos. Sabemos que en hábitos que pueden ser perjudiciales para el control de la enfermedad y otros que pueden ser beneficiosos. Y también dentro de esta sección, que es larga, con bastante información, pues hay algunas herramientas, ¿no? Sabemos que el tabaco se relaciona con la enfermedad inflamatoria intestinal y es un factor de riesgo conocido para la enfermedad de Crohn, por ejemplo. Y linkamos en la parte de tabaco y enfermedad inflamatoria, nos lleva a la página específica de tabaco y en ella tenemos dos tipos de herramienta. Por un lado, podríamos ir a una zona específica de aplicaciones en las que bueno, se nos abre la posibilidad de conocer varias aplicaciones que se pueden descargar en distintas plataformas para los teléfonos móviles y que son aplicaciones conocidas para ayudarnos a dejar de fumar. Mismo también existe un pequeño cuestionario al final de la página, está basado en el test de Fagerström y que es un cuestionario para valorar la dependencia de la nicotina. Contestamos a las preguntas y según vamos contestando, finalmente nos devolvería cuál es nuestra dependencia a la nicotina, ¿no? Herramientas pues pueden también ayudarnos a que el paciente sea más consciente de cuál es pues, su relación con el tabaco. En esta misma sección de hábitos estaría la relacionada con la exposición solar, ¿no? Sabemos también un poco los cuidados, sobre todo en pacientes que toman inmunosupresores, que tienen que tener con la exposición solar. Y en este caso, cuando linkamos a esta página, nos lleva a esta página de la exposición solar y al final hay también un pequeño cuestionario bueno, pues que puede ayudar a la persona a concienciarse sobre todo de las implicaciones que tiene la exposición solar y en este caso lo que nos abre es a una página en PDF que es un cuestionario de la Asociación Española contra el Cáncer para ver cuánto sabemos de, ¿no? Una manera como de autocuestionario, de autoevaluación para saber bueno, si tenemos claros los conceptos. Bueno, he ido un poco rápido, pero estas serían las herramientas principales que ahora mismo están disponibles, que como veis están un poco distribuidas en este menú básico de control, adherencia y prevención, que posiblemente nuestra idea es juntarlas en una zona para que estén todas un poco más accesibles. Pero bueno, como decía al principio, siempre ha sido el momento del autocontrol, pero ahora estamos en el momento definitivo. Pues por mi parte nada más. Muchas gracias. Gracias, José. Como ha habido varias preguntas relacionadas con el tema y por a lo mejor no cambiar de tema, pasar a Mónica, porque preguntan, por ejemplo, una persona cómo podríamos linkar con la zona de calendarios. Igual, yo entiendo que a veces es difícil saber dónde están las cosas en Geduca, por eso es la idea de este webinar. Entonces, igual antes de pasar a Mónica, vamos a resolver estos problemas. José, si te parece, ¿podrías enseñar de nuevo cómo se accede a la zona de calendarios de biológicos desde la plataforma, José? Y bueno, voy a ir al principio de la presentación, porque, como decía, la mejor manera de acceder a todas las herramientas es a través del menú básico que está en el banner principal de la página. Una vez que se entra en la página, se puede entrar en la parte de enfermedad inflamatoria y ahí está toda la información. Vamos a los menús básicos y el primer menú básico es el de control, adherencia y prevención, ¿no? Y ahí, dentro de ese menú, desde ahí ya podríamos acceder a todas las herramientas. Si damos al de control y adherencia y prevención, se nos abre las secciones que tienen este menú y una de ellas específica es la de calculadoras y calendarios. Ahora mismo en calculadoras y calendarios
Pero están eh, las dos que he dicho al principio, que es la pauta de corticoides y la de biológicos, ¿no? El resto de herramientas que he ido diciendo están un poco ya pues distribuidas por el resto de secciones. Claro, una de las cosas que os comentaba José y que tenemos pensado, realmente la forma de ir a necesidades concretas de pacientes son en los menús, como él os decía, ¿no? Los que hemos llamado menús básicos o menús de prescripción. Pero sí que vamos a intentar ordenar todos los índices en la zona que está ahora denominada como Entrena EI, que la vamos a llamar Entrena Monitorización, y estarán índices de actividad, índices de calidad de vida, calendarios, para que haya una zona específica donde poder encontrar todas estas índices, ¿no? Más fácil. Nos pregunta otra persona, José, claro, cada unidad, esto es cierto, a veces las fechas de administración de los biológicos las pone el hospital de día y nos llaman los pacientes. ¿Cómo? Un poco yo creo que esto es más bien un comentario, ¿no? El hecho de tener este calendario a veces podemos dárselo nosotros a los pacientes, como decía José, impreso. Si hay otras maneras de que los pacientes se vayan con las fechas, vía hospital de día u otras vías, yo me imagino que lo puedes adecuar. No sé, José, qué piensas de esto, ¿no? La pregunta era cuando nosotros no somos los que marcamos la pauta, ¿no? Más bien. Claro. Bueno, pues a ver, yo creo que esto es una necesidad no cubierta de los sistemas de historia clínica electrónica, ¿no? Es decir, la historia clínica electrónica no está diseñada para hacer un buen registro, para atender bien a los pacientes, están diseñadas sobre todo con una orientación de gestión, ¿no? Pero tendría que estar, este mismo calendario tendría que estar dentro de la historia clínica electrónica para que tú lo pudieras generar allí y que luego se pudiera variar desde dentro de la historia clínica electrónica y se le pudiera enviar al paciente, ¿no? Entonces, esto, la realidad es que es un pequeño parche que está cubriendo una necesidad porque cada uno lo ha ido haciendo como ha podido, ¿no? Yo, por ejemplo, lo hacía con una pequeña hoja de Excel que tuve que diseñar, ¿no? Y efectivamente luego eso hay que adecuarlo a lo que en el hospital de día o lo que las enfermeras pueden hacer, pero eso, claro, con eso no podemos. Y esta herramienta no permite hacer esos cambios, permite solamente unas fechas fijas. Pero bueno, sí que podemos tener un primer calendario que el paciente pueda tener y sobre ese calendario ir haciendo pequeñas modificaciones, ¿no? Que incluso podrían ser a mano, ¿no? Pero está claro que hay un camino largo que tiene que ver con la historia clínica electrónica y cómo puede también ayudar a los pacientes. De momento, pues eso está sin cubrir. Esto es lo que tenemos. Y la última pregunta, que también es un comentario, ¿no? Que es cierto que hay mucha necesidad de convencer a nuestros pacientes sobre el tema del tabaco. Has enseñado un índice de dependencia del tabaco. Hay un comentario sobre que sería importante que todos recordáramos esto y quizás hacer, bueno, alguna relación con los centros de salud, que ellos utilizaran esta herramienta o se crearan otras para insistir en este tema. No sé si tienes algo que aportar aquí, José. Sí, bueno, es de la misma manera, ¿no? Es decir, cada unidad, cada hospital, pues tiene también sus propios recursos, ¿no? Y hay hospitales que cuentan con unidades de deshabituación, por ejemplo, en neumología, y los centros de salud cada vez también están más preparados para esto. Es verdad que estamos en un momento difícil. Los centros de salud, con la saturación que tienen, no podemos seguir sobrecargándoles muchos más, ¿no? Entonces, de la misma manera, tenemos que intentar que el paciente se responsabilice del tema del tabaco, ¿no? Y es verdad que cuesta mucho. Hay pacientes que sabiendo exactamente a lo que se enfrentan con seguir fumando, que a veces incluso el tema de la enfermedad inflamatoria es lo de menos, pero siguen, ¿no? O sea que es una batalla, sí. Gracias, José. Pues ya hemos visto todas, bueno, las herramientas que tenemos ahora, que ya os ha comentado José que cada vez tenemos más y que, bueno, os iremos, si es necesario, actualizando cuando consideremos que es necesario. Pasamos al siguiente tema y nos acompaña para introducirnos el tema de infecciones y checklists o seguimiento de cánceres o de riesgo de cáncer en nuestros pacientes, la doctora Mónica Sierra del Hospital de León, que además es
es la coordinadora junto con Noelia Cano, la enfermera de León, de esta sección, de este menú de prescripción de seguimiento en nuestros pacientes. Cuando quieras, Mónica. Por la presentación, pasamos a una segunda parte dentro del menú control adherencia, que es la prevención de infecciones y cáncer. Ya nuestras abuelas eran muy de tirar del refranero popular y ya sabemos los dichos más conocidos, que más vale prevenir que curar, hombre prevenido vale por dos y un tropezón puede prevenir una caída. En la prevención de infecciones, las vacunas es el método más eficaz para la prevención de muchas infecciones de las que disponemos una vacuna eficaz. Y en la actual pandemia del COVID, pues esta lucha titánica de todos los países por conseguir una vacuna eficaz muestra la importancia a día de hoy de las vacunas. Y es que algunas de las enfermedades que pensábamos que teníamos controladas, incluso en los países más desarrollados, y estamos hablando de Europa, pues han vuelto a tener una incidencia alta en los últimos años, fundamentalmente en el 2019, por todos los movimientos antivacunas, y la Organización Mundial de la Salud nos sigue recomendando la vacuna como la medida preventiva más eficaz. Pasamos ya a la página web Educa Inflamatoria, como bien ha presentado José Lázaro. Entraríamos dentro del menú Control, Adherencia y Prevención, en la parte superior dentro de los menús, o bien, si bajamos la pantalla, en los menús por colores, pues tendríamos en el menú ámbar Control, Adherencia y Prevención. Nuevamente, después de todos los capítulos de adherencia, calculadora, etcétera, tenemos uno que se llama Consejos de vacunación. ¿Qué sabemos de las generalidades de las infecciones en la enfermedad inflamatoria? Pues en esta enfermedad puede haber una protección inmunológica alterada. Se recomienda actualizar el calendario vacunal al inicio o si se puede, al principio del diagnóstico. A poder ser esperar a que se hayan finalizado los corticoides, a que se haya adecuado el estado nutricional y no retrasar el inicio del tratamiento, pero vacunar si es posible antes del inicio de inmunosupresores y biológicos, puesto que las vacunas son más eficaces y las de microorganismos vivos después van a estar contraindicadas. No vacunar en el primer trimestre de embarazo ni con microorganismos vivos durante todo el embarazo. Toda esta información se encuentra dentro de los consejos de vacunación. Existe a modo de texto todo lo que hemos explicado de una forma resumida en la diapositiva anterior, pero de una forma más práctica, en un vídeo, el doctor Javier de Paz, especialista de medicina preventiva del Hospital de Pontevedra, nos especifica todo lo que también se puede leer en el texto que vendría a continuación de esta página. Y además también tendríamos otros dos vídeos, uno es el de Fabián y la duda con la vacunación y otro de la doctora Rocío Ferreiro de la unidad inflamatoria del Hospital Universitario de Santiago, hablando de la importancia de las vacunas, por qué hay que vacunar a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, la seguridad de las vacunas y las vacunas recomendadas. También hay un enlace que nos lleva al algoritmo de GTQ de las vacunas recomendadas para aquellos pacientes sin tratamiento inmunosupresor, que vendría a ser como la población general, y aquellos pacientes con tratamiento inmunosupresor, todas ellas especificadas con las dosis y los intervalos de tiempo para administrarlas. Y también existe un apartado para aquellos pacientes en los que van a realizar un viaje. La pandemia nos ha parado, pero hasta hace muy poquitos meses era muy sencillo poder estar en lugares muy remotos del mundo y tenemos que animar a nuestros pacientes a que realicen el viaje, pero que lo realicen de una forma segura. Dentro de la parte de los menús tenemos una parte que es específica de viajes, viajando con enfermedad. Aquí nos habla de las vacunas recomendadas para realizar un viaje y además tenemos otros enlaces del Ministerio de Asuntos Exteriores, el IBD Passport, etc. Nos habla de la importancia de conocer cuáles son las vacunas de virus vivos atenuados una vez que ya se ha empezado el tratamiento inmunosupresor o biológico y la recomendación de notificarlo si se va a recibir una vacuna para saber si se puede recibir o si hay que modificarla. Documentación necesaria para realizar un viaje y sobre todo también recomendaciones de prevención en cuanto a la alimentación y la prevención de las infecciones transmitidas por mosquitos mediante el uso de repelentes.
La segunda parte, una vez ya después de la prevención de las infecciones, pues es la prevención del cáncer, que es otra de las enfermedades actuales y que supone una de las causas de mortalidad más alta. En el año en el que estamos, en 2020, se estimaba que más de 10 millones de personas podrían morir por tumores si no se actuaba. Y como vemos, son los países en vías de desarrollo los que más mortalidad por cáncer vienen presentando, porque los países más desarrollados han venido realizando políticas de prevención, consumo del tabaco, modificación de la dieta y ha disminuido la mortalidad. Además, más de un 40% de esas muertes se deben al tabaco, a la dieta y a las infecciones, con lo cual son factores prevenibles y es aquí donde tenemos que actuar desde un modo para intentar motivar al paciente para que modifique estos hábitos de vida y ya no solo prevenir el empeoramiento de la enfermedad inflamatoria intestinal por el tabaco, sino también de muchos tumores relacionados con el tabaco y con la dieta. Existe una infografía dedicada exclusivamente a los factores de riesgo de cáncer en enfermedad inflamatoria intestinal. Podemos ver cuáles son las causas, cuáles son las medidas generales de prevención y cuáles son los tumores en los que existe más riesgo en esta población de pacientes con enfermedad inflamatoria. Y queremos animaros, existe un código premio a todos los asistentes que estéis conectados al correo electrónico de secretaria.geducainflamatoria.com con el código cáncergeduca y se os enviará a vuestras consultas y unidades esta infografía impresa a color para que la tengáis disponible. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen mayor riesgo de algunos tipos de cáncer por propios factores de la enfermedad, como el daño celular, factores de riesgo del paciente, tabaco, alcohol, etcétera, y algunos de los fármacos utilizados. El riesgo de cáncer de colon está incrementado en la colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn. El seguimiento se realiza a partir de los 8 años del diagnóstico, con intervalos entre 1 y 5 años dependiendo de los factores de riesgo. Tenemos que explicar a los pacientes que la sangre oculta en heces no es útil en esta subpoblación y que se necesitan colonoscopias periódicas de alta definición a poder ser con cromoendoscopia. Además, la colonoscopia lo que hace es una resección de aquellas lesiones visibles, con lo cual estaríamos previniendo la degeneración de estas lesiones y la aparición de cáncer. También está aumentado el riesgo de linfomas. En el mundo, más de 1 millón de personas al año se diagnostican de linfomas. Se ha relacionado fundamentalmente con el uso de fármacos inmunosupresores tiopurínicos. Parece que el tratamiento con anti-TNF no presenta un riesgo especial, pero sí el tratamiento combinado de algunos tipos de linfomas. Y son síntomas de alarma pues la fiebre, la pérdida de peso y el aumento del tamaño del hígado y del bazo. Dentro del menú control y adherencia hay un subapartado en mis cuidados con inmunosupresores. Tenemos esta para explicar que el tratamiento con tiopurínicos siempre supera al riesgo de linfomas y para que el paciente pueda entender de una forma sencilla que los riesgos son bajos y poder asemejarlos con situaciones más cotidianas para poder entender ese riesgo aumentado. Además, también está aumentado el cáncer de piel. Más del 90% de los cánceres de piel son evitables. Más de 3 millones de casos de cáncer de piel no melanoma y más de 132.000 casos de melanoma en España al año. El uso de fármacos inmunosupresores tipo tipurínicas aumenta el riesgo de tumores no melanoma y los anti-TNF se han relacionado con el riesgo de melanoma. Para protección de este tipo de tumores hay que tener en cuenta el fototipo de piel, hay que evitar la exposición solar en aquellas horas del día de mayor radiación, hay que utilizar alta protección solar y hay que vigilar aquellas lesiones dermatológicas también desde el punto de vista de especialistas de dermatología. Y por último, el cáncer de cervix. También está aumentado el cáncer de cervix en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal relacionada con la infección del virus del papiloma humano y después nos comentarán mucho más ampliado este tema, pero los pacientes fundamentalmente en tratamiento con tiopurinas, acetoprina y mercaptopurina, pues está recomendado la realización de una citología anual, evitar el tabaco, utilizar métodos de barrera en las relaciones sexuales como el preservativo y la vacunación.
Todo es cuestión de hábito, nos lo ha explicado el doctor Lázaro. Y dentro de este menú, que no voy a explicar porque lo ha explicado ya él, pues habla también del tabaco, del alcohol, de la realización de ejercicio, de la dieta saludable, de relaciones sociales y del protegerse de la exposición solar. Estamos en redes sociales, estamos ahora mismo en Twitter, en Facebook y en Instagram, y os animamos a que compartáis y a que nos sigáis con todas las noticias para dar promoción a la página web. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Una pregunta que se plantea es, desde luego que es muy importante que los profesionales, los médicos, las enfermeras, demos información a los pacientes sobre los riesgos que corren con las medicaciones, sobre el riesgo de cáncer. De alguna manera te planteas utilizar, por ejemplo, la figura que presentaste con los riesgos, ¿no? Del incendio, de tal, en la consulta, tenerlas quizás impresas o enseñárselas desde la página. ¿Te planteas, es planteable eso? ¿Qué piensas? ¿Será contraproducente porque vamos a aumentarles el miedo? ¿Es justo que les informemos de todo? ¿Es necesario? ¿Qué piensas, Mónica? Bueno, pues yo creo que es una ilustración que de una manera muy sencilla muestra que el riesgo es bajo, ¿no? A veces cuando tenemos que poner estos tratamientos y empezamos a contar al paciente todos los efectos secundarios que pueden tener los tiopurínicos, pues yo si fuera paciente saldría asustado. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es informar y tranquilizar. Y en los tumores probablemente pues sea lo que más asuste. Y compararlo con el riesgo a fallecer en un incendio, a un accidente de bicicleta, etcétera, pues es algo más fácil de entender que utilizar términos estadísticos. Hacemos de nuevo lo del código premio, por favor. Parece que nos van a pedir el póster mucha gente. Perdona, Ana, es que no te he oído. No, explicar de nuevo el Sí, póster que enseñaste con un código premio, pues sí. repetir, recordar lo que tienen que hacer para que se los podamos mandar. Ahora mismo. Luego va a salir, A ver si sí, luego van a salir más códigos premios, así ya les queda explicado, Mónica, para otras veces. ¿No lo tienes? Pues es simplemente poner este código CáncerGeduca y enviar un correo a la secretaría@educainflamatoria.com. Y les mandaríamos la infografía, ¿no? En tamaño póster por si la quieren tener en su consulta. Y hay un comentario también que tiene muchísima razón, que nos hacen, o una sugerencia, que es poner las referencias de cuando, por ejemplo, hablamos de los factores de riesgo, linfoma, cáncer de piel, poner las referencias de guías ECO, de guías GTQ. Es cierto y además lo tenemos, lo que pasa que al principio de la página, ¿no? Al principio de todo, quizás a lo mejor tendríamos que poner algún link en alguna otra zona. Siempre que se explica en una página hecha por profesionales para los pacientes, es bueno, como hacían esta sugerencia, remitir a las guías de donde hemos sacado las referencias. Y además es un dato de calidad para referenciar a las páginas como de calidad. Y al principio de todo ponemos en un link desde la home, cerquita de donde está el mapa de unidades, todas las referencias recientes que hemos utilizado, porque una de las cosas que hacemos hincapié desde GEDUCA y desde GTQ es que estamos actualizando las guías y los consejos que damos siempre siguiendo la evidencia científica. Es una de las cosas que queremos hacer hincapié. Bueno, pues muy bien, gracias Mónica, gracias José por esta primera parte. Yo creo que el menú control y seguimiento ha quedado más o menos pincelado, ¿no? Ahora es cuestión también de que todos los que trabajamos con los pacientes seamos capaces quizás de hacerlo a nuestra manera, ¿no? Yo utilizo esta herramienta así, esta así, y luego hacer sugerencias. GEDUCA es una página abierta y es una página para todos los que trabajamos en esta patología. Entonces, todo lo que se os ocurra, yo lo haría así, así, mejorarlo, lo vamos a mejorar entre todos.
Gracias, José, Mónica. Y si os parece, pasamos ya a la segunda parte de donde vamos a presentar otro menú. En esta ocasión, en esta primera webinar, hemos querido presentar 2 menús y el menú que viene ahora es el menú de mujer y enfermedad inflamatoria intestinal. Creíamos que era un menú muy necesario. Hay una serie de condicionantes, de preguntas, de inquietudes que acompañan a muchas de nuestras mujeres en la consulta y creemos que es una buena ocasión para hacer un menú de prescripción para ellas, como nos va a explicar Marta. Marta, cuando quieras. Marta Calvo es la coordinadora del menú junto con Mercedes Cañas y ella trabaja, como todos sabéis, en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Hola, buenas tardes. Creo que se me oye bien. Perfecto. Para mí es un placer presentar este nuevo menú. Es un menú que no existía como tal y la verdad que, como decía Ana, es súper importante porque al menos el 50% de nuestros pacientes van a ser mujeres y también muchas de las inquietudes o dudas que puedan tener las mujeres también las van a tener los hombres y por tanto creemos que es muy necesario. Es una charla muy sencillita que va a constar de 4 partes. Va a haber una introducción donde se justifica este menú, una segunda parte de secciones, recursos y canal de preguntas, una tercera parte de los proyectos que tenemos con este menú y para finalizar las conclusiones. ¿Por qué surge este menú? Pues porque es evidente que existe una serie de singularidades vinculadas al género femenino que va a generar una serie de preguntas concretas y eso va a requerir unas respuestas específicas. Además, debemos pensar que la enfermedad suele debutar en la edad adulta temprana. Por tanto, va a acompañar a la mujer a lo largo de su ciclo vital y en muchos momentos claves de su vida van a surgir unas dudas específicas. Y es que, teniendo en cuenta estas diferencias de género, pues vamos a poder establecer un plan más personalizado que en última instancia va a condicionar a través de la información un mayor impacto positivo en la calidad de vida de nuestras pacientes. Y toda esta idea, la verdad que es genial, pero como diría el autor del Principito, un objetivo sin un plan realmente es un sueño, es un deseo. Y nosotros somos personas pragmáticas, queremos hacer este sueño realidad y de ahí viene este menú que espero que os parezca útil. El menú se compone de 3 partes, que todo es información y las partes se van a distinguir en la forma en la que se presenta la información. Y me voy a explicar. Por un lado están las secciones. En las secciones nos vamos a centrar en el formato de información y formación a las pacientes y profesionales va a ser a través de un formato de preguntas-respuestas. Estas se van a centrar en las distintas etapas del ciclo vital de la mujer y va a intentar responder cuestiones clave en el ciclo de la menstruación, anticoncepción y el virus de papiloma humano, ya en la edad media sobre fertilidad, embarazo y lactancia y para finalizar se va a centrar sobre la menopausia. En un segundo lugar están los recursos. Los recursos son unas herramientas que realmente refuerza la información proporcionada en las secciones y va a proporcionar una información de forma muy visual, muy intuitiva. Veréis que es muy sencillo y que realmente creemos que va a ser muy útil y son 3. Por un lado están los mitos y realidades, las infografías que ya os han enseñado antes José Lázaro y Mónica y vídeos explicativos. Y por último estará el canal de preguntas que nos lleva directamente al foro de pacientes, donde los pacientes de forma abierta nos van a hacer preguntas que vamos a intentar responder. Nos parece especialmente útil porque ahí muchas de las preguntas que podrían hacernos las pacientes o hacerse las pacientes van a encontrar respuestas en otras personas que han hecho previamente esa pregunta. ¿Y cómo vamos a ver toda esta información de la que estamos hablando? Pues es un poquito parecido a lo que hemos visto antes con los menús que nos han presentado Mónica y José, y es que vamos a dar aquí al menú mujer y enfermedad inflamatoria intestinal y dependiendo de si lo vemos desde el teléfono móvil y la tablet o desde el ordenador, vamos a tener 2 vías de acceso a este contenido. Si lo hacemos desde el ordenador, podemos tener esta pestaña donde va a estar estos 3 elementos de los que hemos hablado. Estarán las secciones, estarán los recursos y las preguntas. Y desde la tablet, el ordenador o el teléfono móvil vamos a poder verlo también de esta forma, como ya lo habéis visto en las presentaciones previas. Aquí también se van a enseñar las secciones, preguntas y recursos. Deciros que este menú es un menú multidisciplinar y además multicéntrico. ¿Por qué? Pues porque en él han participado gastroenterólogos, enfermeras
y está totalmente asesorado por ginecología, por la doctora Covadonga Castro, que después va sobre el virus de papiloma humano, y esta página, este menú, lo que sí que pone, como en el resto, es cuándo ha sido actualizado, y está actualizado en enero. Quizá podríamos incorporar lo que comentabais previamente, cuáles han sido nuestras fuentes de información para poder presentar esta información. Y aquí, cuando abrimos el menú, hay un vídeo explicativo, una entrevista sobre en qué consiste y cuál va a ser nuestro objetivo. Perfecto, pues si os parece, vamos a entrar directamente en este contenido y vamos a centrarnos en las secciones. En primer lugar, vamos a hablar de un tema específico de la mujer, que es la menstruación. Hay muchas preguntas sobre la menstruación, sobre si la enfermedad puede afectar a las menstruaciones, si las menstruaciones pueden hacer que la enfermedad esté activa. Y en este menú, en esta sección, nos vamos a apoyar no solo en ese formato pregunta-respuesta, sino también va a haber un vídeo explicativo muy cortito, que si os parece lo lanzamos, que nos lo explica la doctora Covadonga Castro sobre qué puede pasar con la menstruación en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Podemos lanzar el vídeo? Lo lanzo yo desde aquí. Pues efectivamente sí se relacionan los cambios hormonales del ciclo con algunos síntomas intestinales, sobre todo en la fase premenstrual y en la fase menstrual. Y típicamente pues suelen ser asociados a un aumento de la distensión abdominal, aumenta a lo mejor el número de deposiciones, mayor dolor a nivel pélvico. Sin embargo, los síntomas propios de la enfermedad inflamatoria intestinal, como puede ser la diarrea nocturna o el sangrado con las heces, no se va a ver afectado por los cambios hormonales. Y sí, podemos tratarlos. Tenemos a nuestra mano anticonceptivos hormonales que nos permiten disminuir o incluso eliminar esa sintomatología de forma que la paciente pueda percibir mejor en qué momento se presenta un nuevo brote. Bueno, pues como habéis visto, este vídeo es un vídeo muy cortito y muy sencillo, con una información directa a las pacientes y es muy explicativo. Y como este vídeo tan estupendo, pues hay vídeos intercalados en estas secciones para reforzar, como comentábamos, reforzar esa información de una forma muy visual y para que los pacientes se les quede muy claro. Hay otra sección que va a hablar de un problema específico de la mujer, que son los anticonceptivos orales. Es una sección estupenda. Yo incluso se lo he recomendado a amigas mías para que conozcan los métodos anticonceptivos. Va a hablar no solo de los efectos anticonceptivos de estos fármacos, sino también de los no contraceptivos, por ejemplo, en el hirsutismo, etc. Por tanto, puede ser una información súper útil. Y además, en esta página también se habla de los métodos de la anticoncepción poscoital, de la píldora del día después. Y por último, en esta sección de menstruación anticoncepción está el virus de papiloma humano. Aquí se intenta explicar pues, qué es el virus del papiloma humano, qué riesgos implica, qué es el cáncer de cuello de útero, cómo se puede prevenir, cómo se diagnostica, cómo se trata. Especial información sobre vacunas. Es enorme esa información y de verdad que es maravillosa. Y ahora después Covadonga va a hablaros sobre aspectos específicos de práctica del día a día sobre el virus de papiloma y aquellas controversias que nos puedan surgir con los inmunosupresores. En segundo lugar, en las secciones hay una muy importante, ¿y por qué digo que es muy importante? Todas lo son, pero realmente si existen dudas o temas controvertidos en cuanto al ciclo de la mujer, va a ser la fertilidad, el embarazo y la lactancia, ¿vale? Este es el acceso que tenemos en esta sección. Y si le damos al link de fertilidad, pues aquí vamos a tener información sobre si la fertilidad está afectada en hombres y en mujeres, bien por el tratamiento, bien por las cirugías, qué se debe hacer con el tratamiento cuando uno tiene deseos procreativos, ¿vale? Y también va a haber una parte específica sobre la fecundación asistida. Va a hablarse de la FIV y preguntas que nos hacen muchas de nuestras pacientes. Creemos que realmente esta información es clave y tenía que estar aquí. Y respecto al embarazo, tanto Covadonga como con el formato pregunta-respuesta, se va a hablar pues, qué es lo que hay que hacer cuando uno quiere cuando se quiere quedar embarazada, qué seguimientos, qué se hace con el tratamiento, qué debo hacer y qué no. Y además se va a hablar sobre las vacunas en el recién nacido. Y sobre esto nos van a hacer muchas preguntas.
Y en tercer lugar, ya en la parte final del ciclo vital de la mujer, va a estar la menopausia. Hemos querido dedicar un rincón específico para esto y nos vamos a centrar sobre la terapia hormonal sustitutiva, que de esto la verdad es que no suele haber mucha información. También vamos a hablar sobre problemas específicos, efectos secundarios que puede tener la menopausia, como es la sequedad vaginal o la disinergia del suelo pélvico, que nos parece un tema muy importante. Y vamos a hacer hincapié sobre la osteoporosis. Algo os ha contado antes José Lázaro sobre el link y los vínculos que existen entre unos menús y otros. Y aquí podéis ver que en esta sección, en este texto que está en verde, podemos hacer un link a otro menú. Ese otro menú era este menú tan importante del que nos han hablado ellos, que es el control, adherencia y prevención. Y aquí nos vamos a encontrar la sección de salud y huesos. Y aquí vamos a encontrar tema de la osteoporosis, con su infografía correspondiente y con la posibilidad para el paciente para poder hacer un cuestionario para saber su riesgo de fractura. Por tanto, es súper interesante. Vamos a hablar en segundo lugar del canal de preguntas de mujer y enfermedad inflamatoria intestinal. Este canal, directamente dándole ahí el link, nos va a llevar al foro de pacientes donde salen todas las preguntas codificadas y etiquetadas que tienen que ver con el tema de mujer y enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? Y que os adelanto que la verdad es que son muchas. Y por último, hablamos de estos recursos, estas herramientas tan visuales y tan estupendas que tenemos en el menú, y son muchas, he de deciros. Si le damos a mitos y realidades, que es un formato especialmente atractivo, podremos descargarnos estas tres, es tipo infografía, pero realmente son mitos y realidades sobre las distintas secciones de las que hemos hablado. Por ejemplo, lo que intentamos hacer en un solo pantallazo es desmontar todos aquellos mitos irreales e infundados que pueden tener los pacientes como creencia de algo que no lo es. Por ejemplo, que la menstruación puede favorecer que la enfermedad entre en un brote, que los anticonceptivos orales están contraindicados, que no pueden tomar la píldora poscoital. Y de una forma muy sencilla, los pacientes con un vistazo van a realmente tener mucha información y sobre todo lo que nosotros queremos, tener formación y mucha paz. En segundo lugar, tenemos mitos y realidades también sobre fertilidad, embarazo y lactancia. Por ejemplo, hay pacientes que piensan que no se pueden quedar embarazadas. Por Dios, esto no puede ser. Entonces, con esta información queremos reforzar que realmente ellas pueden hacerlo y que pueden estar tranquilas. Y por último, tenemos mitos y realidades también sobre la menopausia, hablando de la terapia hormonal sustitutiva y el riesgo de, sobre todo, osteoporosis. También este menú cuenta con dos infografías, este tiene dos, una que ya está en el menú que hemos hablado antes, que era la osteoporosis, y también sobre fertilidad, embarazo y enfermedad inflamatoria intestinal. Veis ahí que hay una sección que pone descargar, lo podemos descargar, imprimir y dárselo al paciente cuando, por ejemplo, en la consulta tengan dudas sobre osteoporosis. Con esta página, así impresa, va a tener una información realmente espectacular. Y aquí, como pasaba con Mónica, este es el código premio. Aquí hay dos premios, puede haberlo, con un póster impreso, tamaño póster a color, con estas infografías, y los códigos son OP de osteoporosis GEDUCA, si queremos el de osteoporosis, y mujer y GEDUCA si queremos el de fertilidad, embarazo y enfermedad inflamatoria intestinal. Solo tenéis que escribir un correo, un email a la Secretaría de Educa Inflamatoria con estos códigos y así poder recibir en vuestras consultas estos póster que realmente son algo maravillosos. Y por último, dentro de estas herramientas nos encontramos los vídeos de mujer y enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y qué vídeos se van a registrar aquí? Pues no solo el de introducción, la entrevista que nos hacen sobre en qué consiste el menú, sino también van a estar los vídeos de Covadonga explicativos, sencillísimos, sobre las distintas secciones, y una parte especialmente a la que tengo mucho cariño y creo que es muy útil son los testimonios altruistas, generosos de nuestras pacientes para transmitir cómo viven ellas su enfermedad, y probablemente esto de tú a tú llegue mucho más a nuestras pacientes. Y pensamos que este menú, que es nuevo y que realmente lleva poco tiempo, puede ser de interés. Pues hombre, una de las formas que nosotros hemos intentado, no hemos hecho una encuesta generalizada a nuestros pacientes, pero sí que hemos cotilleado un poquito en el canal de preguntas. ¿Y qué hemos visto? Pues que después de temas generales como es la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, fármacos y temas generales, el quinto puesto lo tiene en las preguntas sobre ginecología y mujer.
Por tanto, 5 de cada 100 pacientes van a hacer preguntas sobre este menú. Por tanto, realmente nos sentimos muy contentos de poder dar respuestas. Y este menú es un menú, como todo Geduca, vivo, es un menú entusiasta, es un menú que tiene ganas de crecer y mejorar y llegar con nuestra información a más pacientes. Tenemos mucha ilusión y muchos proyectos. ¿Y qué proyectos queremos tener? Pues fundamentalmente aquellos que sean especialmente útiles para nuestros pacientes, temas que realmente les preocupen. Y fundamentalmente el tema que hemos identificado que agobia a nuestros pacientes es sobre fertilidad y embarazo, sobre los tratamientos, por qué nuestros pacientes tienen menos hijos, el tema de herencia de sus hijos, etcétera. Y estamos elaborando un estudio que está en desarrollo para utilizarlo a través de esta plataforma web que pormenorizaremos en la próxima reunión de Geduca Inflamatoria en el contexto del próximo Congreso de GTQ y que estaremos encantados de presentaros. Y para concluir, pues diríamos que este nuevo menú está dirigido a problemas específicos vinculados al género femenino, que es un menú multidisciplinar donde participa enfermería, ginecología y los gastroenterólogos, que consta de numerosos recursos muy visuales y muy útiles, como son mitos y realidades, infografías y vídeos, que parece que es un menú que es útil, a pesar de que es muy nuevo y se está lanzando, y que es un menú entusiasta, en continuo crecimiento y con muchos nuevos proyectos. Y como comentaba Mónica, tenemos muchos canales de redes sociales, YouTube, pero sobre todo lo que tenemos es mucha gente interesada, muchas unidades que participan, mucha gente entusiasta y colaboradora y desde luego que contamos con todos vosotros para seguir creciendo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Marta, por tu exposición. En este caso, como el tema, las dos charlas son del mismo tema, vamos a dejar las preguntas para el final y así ya pasamos a presentar a Covadonga Castro. Hemos intentado en Geduca siempre tener una referencia especializada en los menús que necesitamos esa referencia y desde luego en el menú mujer necesitábamos contar con un especialista en ginecología y Covadonga Castro es nuestra especialista de referencia de Geduca, las preguntas que hacen nuestros pacientes que nosotros escapan, ¿no?, de nuestro conocimiento, es un conocimiento más especializado, ella nos ayuda, es una persona, la verdad que es súper educativa para los pacientes, lo hace todo con una facilidad para que ellos lo entiendan y ella es un poco lo que nos va a presentar ahora, el tema del papiloma, trae muchas dudas, cuándo vacunarse, cuándo no, seguimiento. Covadonga trabaja en Santiago en el servicio de ginecología y el tema que nos va a hablar es el tema de la infección por papiloma humano y mujer. Hola Ana, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Creo que se me escucha bien, ¿sí? Bien, como decía Ana y como hablábamos antes, esta parte que vamos a hablar ahora está enfocada un poquito más práctica, ya no tanto para hablar del menú de la propia página web, sino para hablar un poco de algunas cuestiones, en este caso relacionadas con el virus del papiloma humano y con los tratamientos inmunosupresores que van a ser muy habituales en la práctica clínica. Nos vamos a encontrar que las pacientes nos plantean dudas en atención primaria, en la unidad de enfermedad inflamatoria o en la propia consulta de ginecología, y lo que queremos es darles algunas claves a cualquiera de los médicos que las atiendan, incluso a las propias pacientes, que puedan valer de herramientas, un poco para entender la información y poder aconsejarlas y asesorarlas un poco, ¿no?, de la mejor forma posible. Una de las dudas que les surge cuando, en el momento que son informadas de que tienen una infección por el virus del papiloma, es si se les va a ir solo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que muchas veces sí, es una infección enormemente frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes, sexualmente activas. En la población general puede alcanzar hasta un 20% este tipo de infecciones en la prevalencia entre esas mujeres. Habitualmente es transitoria. Pasa subclínica, ni se va a enterar, entre citología y citología puede pasar completamente desapercibida, se resuelve espontáneamente y no va a suponer ningún riesgo de progresión a carcinoma. La persistencia de esta infección es mucho menos frecuente que el aclaramiento viral, pero sí que es verdad que hay distintos factores de riesgo que van a favorecer que la infección persista durante más tiempo, y cuanto más tiempo persista, más posibilidades de que desarrolle alteraciones celulares.
Quizás el principal factor de riesgo es el tipo de virus que nos infecta, fundamentalmente el 16 y el 18 son los que se asocian al cáncer de cervix en prácticamente su totalidad, pero hay otras como el tabaco, una edad superior a 30 años, susceptibilidad genética también y evidentemente un tratamiento inmunosupresor crónico o bien una inmunosupresión, por ejemplo, congénita o adquirida por otro motivo. ¿Qué sucede en nuestras pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Pues que nos encontramos que tienen tratamientos inmunosupresores prolongados, mayores a 6 meses, que es un poco lo que condiciona, y en estas mujeres la prevalencia de serotipos de alto riesgo oncogénico puede llegar hasta un 30%, con lo cual se van a convertir, es verdad, en un grupo de riesgo que va a requerir nuestra especial atención. Otra pregunta que nos van a hacer es que cada cuánto se tienen que hacer las revisiones. En un sitio me dicen que cada año, en otro que cada 3, en otro, en fin. En mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal, como decíamos, con una condición de inmunosupresión, son unas mujeres de especial riesgo, con lo cual debemos hacer un control anual. Iniciar el cribado a los 21 años, finalizarlo mínimo a los 65 años. Y es verdad que tenemos la posibilidad de hacer un cotest a partir de los 30 años en adelante. El cotest consistiría en hacer una citología y detección de HPV, y si el HPV es negativo, sí que podemos espaciar los controles cada 3 años con seguridad para nuestra paciente. Pero ¿qué sucede en el caso anterior? Nos decía nuestra paciente, tengo una infección por el virus del papiloma, ¿qué hago? Bueno, pues si la citología es normal, si no hay ninguna alteración celular y hay presencia de infección por el virus del papiloma, va a variar un poco dependiendo de qué qué serotipo de virus nos ha infectado. En el caso de que sea un virus 16 o 18, aun con la citología normal, teniendo en cuenta que son mujeres de más riesgo de prevalencia de este tipo de infecciones, lo indicado es hacer una colposcopia, descartar primero enfermedad invasora y después, una vez descartada, valorar si hay o no hay displasia. Y en el caso de que no sean 16 o 18, sí que podemos hacer una citología y un tipaje de virus de papiloma a los 12 meses, ya que son pacientes de menos riesgo. Sabemos que aproximadamente a los 5 años de esta detección inicial, pues solo un 10% desarrollan lesiones de alto grado. En el caso de que haya una citología alterada y el virus del papiloma sea positivo, no hay duda, hay que hacer una colposcopia, identificar qué tipo de lesión tenemos y tratarla actuando en función del tipo de lesión y de las guías clínicas. Otra pregunta muy habitual que nos van a hacer siempre es si deberían vacunarse, y la respuesta es sí, sí en cualquier momento, sí a cualquier edad y sí cualquiera de las 3 vacunas disponibles. Si conseguimos que la mujer se vaya con esta información, es más que suficiente. Es verdad que el momento óptimo es a los 12 años para la vacuna del virus del papiloma. De hecho, está en calendario vacunal de nuestro Sistema Nacional de Salud desde hace años. Especialmente en mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal está recomendada fuertemente hasta los 26 años porque es un grupo de alta prioridad, pero mujeres mayores de esa edad se van a beneficiar de la vacuna también. Está indicada la vacuna en cualquier momento de la enfermedad, pero como muy bien decía Mónica antes, lo ideal es la vacunación al diagnóstico de la enfermedad inflamatoria. Tenemos a día de hoy 3 vacunas en el mercado. La bivalente, que está diseñada para los virus 16 y 18. El objetivo de la vacuna es disminuir la mortalidad por cáncer de cervix, no hay que olvidarlo. La vacuna tetravalente y la vacuna nonavalente, que además de los serotipos anteriores va a añadir 5 tipos virales de alto riesgo más asociados no tanto a cáncer de cervix como a otros cánceres de cabeza y cuello, orofaringios y demás. Bien, entonces, doctora, yo tengo una infección por el virus del papiloma y conozco amigas que tienen infecciones por el virus del papiloma, pero realmente no conozco hombres, no sé si mi pareja tiene que hacer algo, solo me afecta a mí. Pues no solo afecta a las mujeres, evidentemente afecta a mujeres y hombres. Es un virus que se transmite con las relaciones sexuales, entonces afecta a mujeres y hombres, e incluso es un virus que tiene una mayor prevalencia en varones. De entre 18 y 70 años de edad se estima que hasta un 65% de los varones presentan infección por el virus del papiloma, pero a veces se comportan ellos más como un estado de portador. Es cierto que en mujeres hay una condición muy específica, y es que este virus tiene especial afinidad por la zona de transformación del epitelio cervical, y eso lo hace más susceptible a la acción del virus y esos cambios celulares. Entonces, ¿debería usar preservativo con mi pareja? Ya estoy infectada, tengo pareja estable, ¿debería utilizarlo o no? ¿Y hasta cuándo? ¿Cómo de efectivo es?
Decíamos que efectivamente la transmisión es mediante relaciones sexuales, pero puede ser sexuales vía vaginal, vía anal, oral. Entonces el preservativo sí que nos va a proteger en un alto porcentaje, va a reducir la posibilidad de infección, pero no completamente, se estima que sobre un 70%. Desde luego está recomendado su uso y está recomendado con dos objetivos clave. Uno es evitar la infección por otros serotipos del virus del papiloma que nos puedan sobreinfectar, bien porque nuestra pareja es portadora de esos serotipos, bien porque cambiamos de pareja durante el proceso, y para prevenir frente a otras enfermedades de transmisión sexual. Y esto es porque ambas actúan como cofactores, es decir, pueden facilitar la persistencia viral o incluso acelerar el desarrollo de displasias. Entonces, doctora, ¿qué puedo hacer? Estoy infectada con un virus de papiloma. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué está de mi mano? Lo decía Mónica muy bien al principio, 4 puntos cardinales básicos con los que podemos controlar o incluso evitar, desde luego, que estas infecciones se produzcan. Por un lado, hay que dejar de fumar, no solo va a ser un beneficio enorme para la enfermedad inflamatoria intestinal, sino que va a permitir el aclaramiento viral. El tabaco es uno de los factores más predisponentes a esa persistencia viral que a la larga puede acabar desarrollando lesiones de alto grado. Hablábamos antes de la vacunación fundamental, utilización de preservativo y hacer los controles citológicos de cribado y, en el caso de detectarse lesiones, los controles en la unidad de patología cervical. Bien, sabemos y las pacientes saben, les suena que el virus del papiloma se asocia con cierto riesgo de cáncer. Entonces, otra pregunta que les va a surgir es que ahora que saben que tienen infección por el virus del papiloma, ¿qué posibilidades tienen de desarrollar un cáncer y de qué tipo? Hay que explicarles e insistir mucho en esto. La infección persistente por el virus del papiloma es una causa necesaria para producir sobre todo cáncer de cervix, pero no suficiente. El propio hecho de tener una infección por el virus del papiloma no va a producir un cáncer en sí mismo. Ni en cuello, ni en vagina, ni en vulva, ni cabeza y cuello, ano, no es suficiente. Hace falta, por un lado, la persistencia de infección viral de tipos de alto riesgo y, por otro lado, cofactores que cronifiquen, prolonguen esa infección en el tiempo. Uno de ellos es la inmunosupresión crónica. Nuestras pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, la propia enfermedad no predispone ni aumenta el riesgo a tener un cáncer de cervix. Sin embargo, el tratamiento crónico inmunosupresor sí puede funcionar como cofactor. Entonces, debemos ser conscientes de que si tenemos una mujer con enfermedad inflamatoria a tratamiento inmunosupresor, además infectada con un virus de alto riesgo, es un grupo de más riesgo de tener un cáncer de cervix o en otras localizaciones. Hablamos del cáncer de cervix porque quizás de los asociados al virus del papiloma es el más frecuente. De hecho, es el tumor ginecológico tercero en frecuencia del tracto genital inferior, después del ovario y el endometrio. No llega a un 5% de todos los cánceres en la mujer. La ventaja que tenemos del cáncer cervical es que conocemos muy bien la historia natural hasta que se produce el tumor invasor, y podemos actuar mucho antes de detectarlo muy precozmente. Entonces, sabemos que primero va a haber lesiones pequeñas de bajo grado, la mayoría de ellas van a regresar solas, se van a curar, un tercio es posible que persistan a lo largo del tiempo, hablamos de persistencia cuando duran más de 2 años por confirmación histológica, y un 10% van a progresar y van a pasar de una displasia de bajo grado a alto grado e incluso un 1% a carcinoma invasor. En el caso de tener una displasia de alto grado, el 50%, dejadas a su evolución natural, si no las tratamos, van a progresar a un carcinoma invasor. Bueno, pues me han diagnosticado una lesión de alto grado, un CIN3, y ni siquiera sé lo que son los CIN, doctora, ¿me lo puede explicar? Bien, a veces utilizamos palabras o nos explicamos con ellas con palabras que son difíciles de entender. A veces es mejor explicar pues, que lo que hay es una anomalía celular, una displasia, una lesión en el cuello del útero que no tiene capacidad invasora, pero sí tiene potencial para transformarse en una neoplasia. De todas maneras, tenemos displasias de bajo grado y de alto grado y es importante definirlas bien porque tienen dos comportamientos completamente diferentes y son de dos naturalezas completamente diferentes. Realmente la displasia de bajo grado o el ESIL no es más que la expresión de la propia infección viral
habitualmente son autolimitadas y se van a resolver espontáneamente en menos de 2 años y generalmente va a desaparecer primero la alteración citológica y después desaparecerá la presencia del virus. En el cambio, en las displasias de alto grado no, son verdaderos cambios neoplásicos y verdaderas lesiones que ponen en riesgo a la mujer. Entonces, si tengo esto, ¿cómo se trata? Bien, en general, mujeres incluso con inmunosupresión crónica, si tenemos una displasia de bajo grado, aunque sea un virus de alto riesgo, inicialmente vamos a hacer observación. Bien, es cierto que el protocolo de observación va a variar en función de determinadas cosas que, bueno, se valoran mejor individualmente según las guías clínicas, pero a grandes rasgos son lesiones sobre las que mantenemos una actitud muy expectante. Solamente valoramos tratarlas generalmente quitándolas si persiste la lesión histológica, como decíamos antes, más de 2 años. En el caso de una displasia de alto grado, tipo CIN2 o tipo CIN3, lo indicado es hacer una biopsia excisional, una conización, como se conoce tradicionalmente, o bien una exéresis de la zona de transformación cervical. Bueno, he tenido un CIN3, ya me han tratado y sigo infectada por el virus del papiloma, entonces realmente merece la pena, debería vacunarme. ¿Qué tipo de vacuna va a ser mejor en mi caso si es que debo vacunarme? Bien, las mujeres con lesión de alto grado tipo CIN3, incluso habiendo sido correctamente tratadas, con márgenes libres, sin ninguna lesión residual, presentan un riesgo de recurrencia de la displasia de entre un 5 y un 25%, y esto las va a exponer a un riesgo aumentado de cáncer cervical respecto a la población general. El principal factor de riesgo de recurrencia va a ser la persistencia de la infección por el virus del papiloma humano, sobre todo serotipos de alto riesgo oncogénico. Y aunque la mayoría de las mujeres van a aclarar la infección después del tratamiento, incluso mujeres a tratamiento inmunosupresor muchas veces la aclaran también, es verdad que son tratamientos crónicos y con el paso del tiempo hay más posibilidades en estas mujeres de que aumente bien el riesgo de reinfección o de reactivación del propio virus que quedará acantonado con poca actividad. Sabemos además que la no vacunación post-tratamiento es un factor de riesgo independiente para la recurrencia de la displasia de alto grado. Debemos recomendarles la vacunación y además está financiada por el Sistema Nacional de Salud en estos casos, independientemente de la edad, y debemos recomendársele, esto es muy importante, a veces hay cierta confusión, independientemente del genotipo viral que haya infectado inicialmente. Aunque sean un 16 y un 18 y la vacuna esté diseñada para el 16 y 18, sigue estando indicada la vacunación porque no solo favorece el aclaramiento viral, sino que llega a disminuir el riesgo de recurrencia de una lesión tipo CIN2 más en un 75%. ¿Y qué vacuna recomendaríamos? Decíamos al principio que cualquiera de las vacunas es eficaz y cualquiera de las vacunas es segura en enfermedad inflamatoria intestinal, pero si tenemos que recomendar a una paciente tratada por una lesión CIN3 con una infección persistente por virus de alto riesgo y además a tratamiento inmunosupresor, la mejor recomendación que podemos hacer es la nonavalente porque es la más completa y tiene en cuenta otros serotipos virales asociados con otros tipos de cáncer, no solo el cervical. Una duda que le va a surgir a la paciente seguro, sobre todo si está bien tratada y con una enfermedad inflamatoria bien controlada, es si sigue con su tratamiento inmunosupresor o si es el culpable de todos estos males asociados al virus del papiloma, ¿no? Entonces, si estoy, por ejemplo, con azatioprina, doctora, y me han diagnosticado un CIN3, ¿debo suspenderla? Bien, respecto a las tiopurinas hay bastante controversia. Sí que está bastante claro o hay bastante consenso en la literatura en que hay mayor incidencia con las tiopurinas, sobre todo con la azatioprina, de verrugas genitales y de peor evolución, de forma que en condilomatosis muy extensas que responden mal a los tratamientos tópicos se recomienda suspender. Hay estudios que hablan incluso de una asociación dosis dependiente con el riesgo del desarrollo de cáncer de cervix, mientras que otros dicen todo lo contrario. No está en absoluto claro esa relación dosis dependiente, pero sí que es verdad que teniendo en cuenta el comportamiento de la azatioprina en las lesiones condilomatosas, sí que merece la pena valorar, plantearse, cambiar el tratamiento inmunomodulador en estos casos, valorando siempre el riesgo y el beneficio.
¿Qué ocurre si en lugar de aciatioprina estamos en tratamiento con otros inmunosupresores, como puede ser el metotrexato, o incluso con tratamientos biológicos, anti-TNF, vedolizumab u otros? Ya dejó la guía ECO en el año 2014, es la guía que hace referencia a las infecciones oportunistas en enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, que la infección por el virus del papiloma humano presente o pasada no contraindica en ningún caso el tratamiento inmunosupresor, con lo cual de inicio debe mantenerse, por supuesto, para controlar la enfermedad si es necesario. Sabemos en el caso de los anti-TNF-alfa que influyen en algunas infecciones virales, tienen cierta influencia en el aclaramiento o la reactivación de la infección, por ejemplo en la hepatitis B crónica, sin embargo no predisponen a infección persistente por virus de papiloma humano, no más que el resto de inmunosupresores. Y tampoco se ve que con estas medicaciones aumente el riesgo de lesiones anogenitales. Por lo tanto, podemos concluir que no hay evidencia de que modificaciones en el tratamiento inmunomodulador repercutan de alguna manera sobre la posibilidad de recurrencia de la displasia. Si tuviéramos que dejarle una única idea a nuestras pacientes en la cabeza y si pudiéramos todos remar en la misma dirección, médicos de atención primaria, gastroenterólogos y ginecólogos, sería recomendar la vacunación. Y sería recomendar la vacunación prácticamente en cualquier situación. A veces son pacientes que reciben información cruzada y muchas veces consultan con uno y uno les dice que sí que se vacune, otro le dice que bueno, que si ya está infectada no merece la pena, no le va a sacar rentabilidad. Nuestras pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, con un estado inmunosupresor, si además tienen infección de virus de papiloma activa, si además han sido tratadas de una displasia de alto grado o como prevención primaria, nuestra recomendación va a ser siempre que se vacunen. Muchas gracias. Muchas gracias, Covadonga. Bueno, hay un par de preguntas para cada una y os las voy a hacer casi quizás primero porque como acaba de terminar Covadonga la exposición esta más reciente, empezamos por las del virus del papiloma. Nos preguntan, Covadonga, si debemos recomendar citología anual en pacientes, si hay alguna diferencia el estar con inmunosupresores, con biológico, con tratamiento combinado. ¿Todos ellos son citología anual o hacemos alguna diferencia según los tratamientos? No, ninguna. Siempre que haya un tratamiento inmunomodulador, bien sea con inmunosupresores, con biológicos, ninguna. Deben hacer todas citología anual o bien un cotest a partir de los 30 años. Eso les permite hacer revisiones cada 3 años, que para la mujer a veces es mucho más cómodo, siempre y cuando confíen en que es fiable, que lo es. Perfecto. Y también en ese sentido, Covadonga nos preguntaban si tras vacunarse se puede utilizar el Iburel. Me imagino que quizás hay varias situaciones, ¿no? Tras vacunarse estando bien, vacunarse con infección de... Bueno, no sé si un poquito puedes aclarar este tema, si pueden utilizar la azatioprina tras la vacunación sin miedo. Sin ningún miedo. Es una vacuna similar a las vacunas con virus inactivados, pero realmente son proteínas virales que se obtienen por recombinación genética en laboratorio, es decir, no tiene ni siquiera capacidad infecciosa ni de producir una neoplasia, con lo cual se puede vacunar la mujer en cualquier momento, durante, antes, después del tratamiento inmunosupresor, sin que el tratamiento inmunosupresor condicione o aumente el riesgo de una activación viral secundaria a la vacunación. Nos preguntan también sobre la vacunación, sobre la financiación de la vacunación. Tú recomendabas con mucha lógica, todas las situaciones en las que podían vacunarse, pero ¿en qué situaciones está financiada Covadonga? No sé si hay diferencias por comunidades también. Por comunidades hay diferencias en qué vacunas se está administrando. Bueno, un poco como todo, qué comunidad compra cada vacuna. La mayoría están sustituyendo las que estaban administrando por la nonavalente, porque es a la que más beneficio le van a sacar nuestros pacientes. Hoy en día el Sistema Nacional de Salud cubre la vacunación a niñas de entre 12 y 14 años. Desde que se pone la vacuna en calendario vacunal, que es aproximadamente desde hace 10 años, esa vacuna está financiada de forma que niñas que a lo mejor hace 8 años no se quisieron vacunar o sus padres no estaban convencidos, si hoy se quieren vacunar, también está financiada para ellas y luego también está financiada
en mujeres sometidas a conización cervical por displasia de alto grado, independientemente de la edad. No está financiada hoy en día para varones de ninguna edad y esperemos que eso cambie. Covadonga, hay una pregunta al hilo de los varones. ¿Recomendáis o recomendarías la vacunación en los hombres, Covadonga? Desde luego. Uno de los objetivos de cualquier vacunación es esa inmunidad de grupo que no podemos obtener si solo vacunamos al 50% de la población. Y ya para acabar, nos preguntan si tenemos alguna información sobre el herpes genital. Quizás podríamos ampliarlo. No sé si quieres comentar algo en relación con esta pregunta o haremos alguna recomendación en la página sobre este tema. ¿El herpes relacionado al virus del papiloma o el herpes en sí mismo? Me imagino, ¿no? Más que el virus del papiloma, los herpes genitales, si hay algún tema que debemos de cuidar estando en tratamiento inmunosupresor o en tratamiento biológico, que a veces también aumentan la incidencia de estas infecciones. ¿Hay algún cuidado? Bueno, el herpes genital en concreto, tanto en inmunocomprometidos como en inmunosuprimidos, la primoinfección es quizás el cuadro que se puede convertir en un cuadro más grave, con más repercusión. Entonces, lo ideal es utilizar preservativo y tener cuidado a la hora de mantener relaciones, de que no sea en un momento con una persona con el herpes activo, lógicamente. Luego, reinfecciones del herpes aún con inmunosupresión, es verdad que con inmunosupresión son más frecuentes, pero suelen, a nivel genital por lo menos, suelen ser más autolimitadas, muchísimo menos sintomáticas y más llevaderas. Perfecto, Covadonga. La verdad que hay muchísimas preguntas en relación con el virus del papiloma y también con el embarazo y los biológicos. Marta, nos preguntan qué le debemos de recomendar o qué recomendarles a las pacientes en cuanto a la retirada de tratamientos biológicos durante el embarazo o en el tercer trimestre. Y si hay diferencias en cuanto a los biológicos y la facilidad o el permiso de quedarse embarazadas, es decir, si se pueden permitir quedarse embarazadas estando con diferentes tratamientos biológicos, no solo anti-TNF. A ver, estas preguntas, la verdad que está muy explicado en el menú. Nos centramos mucho sobre la interrupción o el mantenimiento de los tratamientos y se habla en el menú sobre la importancia de la remisión para la concepción y para el buen desarrollo del embarazo, ¿no? En general, hay muy poquitos fármacos contraindicados durante el embarazo, como sería el metotrexato y el tofacitinib. Los demás casi todos son seguros durante el embarazo y las guías actuales ya apoyan el mantenimiento de los fármacos biológicos, tanto anti-TNF y ahora con no tanta información, pero sí con vedolizumab y con ustekinumab. Ya las guías son más atrevidas y la Asociación Americana de Gastroenterología recomienda mantener los fármacos biológicos en el tercer trimestre, sobre todo los anti-TNF, teniendo en cuenta la vida media para suspenderlo con un tiempo prudencial antes del parto y que haya un mínimo paso al recién nacido. Y en relación a ustekinumab y vedolizumab, Marta, si una paciente te plantea antes del tratamiento biológico que tiene pensado quedarse embarazada cuando consiga la remisión, pero aún con tratamiento, tú, en cuanto a ustekinumab, vedolizumab, ¿te daría igual? ¿Recomendarías esperar un poquito? ¿Le pondrías un anti-TNF? ¿No tienes ahí no hay suficiente evidencia? ¿O sí? ¿Qué es lo que piensas, Marta? A ver, son fármacos más nuevos y la evidencia es mucho menor. Con ustekinumab es que es muy pequeñita, hay pequeñas series de casos. Yo creo que habrá como en la bibliografía publicados como 20, sobre todo en dermatología, y es controvertido. Parece que en el primer trimestre puede haber más riesgo de aborto, pero eso pasa con todos y no se sabe muy bien si es por el fármaco en sí o por la actividad de la enfermedad. Con vedolizumab ya hay estudios más grandes, hay 2 estudios ya más grandes y tampoco parece que tenga un efecto deleterio sobre el embarazo. A ver, sobre qué elegiría yo para una paciente, pues depende de qué opciones pueda tener. Si es una paciente joven donde yo puedo elegir el tratamiento biológico y no existe una indicación específica de ustekinumab o vedolizumab, pues intentaría tratamiento con anti-TNF porque hay más experiencia. Si no queda más remedio, pues informaría a la paciente
sobre la información que tenemos y, bueno, un poco sería una decisión compartida. Pues el último comentario, que más bien es comentario y que ahora sí que tiene que ver más con el menú propiamente, el de mujer y otros, es el tema del foro de preguntas. Lo has explicado muy bien, Marta. Yo creo que es importante que conozcan los profesionales que trabajamos en las unidades, que hay un foro donde se pueden las mujeres que tengan dudas, y de hecho lo hacen, preguntar. Las que sean en relación con tratamientos médicos, las responderemos. Muchas las responde Marta porque, bueno, ha realizado y ha coordinado el menú, y muchas las repartimos entre las demás unidades, y las que son específicamente de ginecología, pues Covadonga nos ayuda también a contestarlas. Entonces, no sé si queréis comentar algo más en relación, o simplemente que se conozca, ¿no?, esta temática y esta existencia del foro. Que Es yo que creo que lo que con esto, comentaba, ¿verdad, ¿no? Marta? Que es muy útil porque realmente muchas cuestiones que se pueden tener las pacientes, si lo buscan, lo van a encontrar. Es un porcentaje muy alto de preguntas de este foro. Pues toda la razón, Marta. Pues reiteraros de parte de todos los que se han conectado las gracias por vuestras exposiciones. A mí también me ha parecido los de los 4 muy, vamos, perfectas, muy claras. Y simplemente, bueno, recordar a todos los asistentes el tema de los premios, si queréis recibir el póster. Agradecer de entrada a las 236 personas que se han conectado para ver nuestra webinar, el estar ahí, y además ha habido como una progresión de conexión lógica, ¿no? Al principio menos gente, pero progresiva. Para nosotros, para todo el grupo, yo creo que, bueno, si una cosa nos anima a continuar es saber que es importante y que sirve, ¿no?, para las unidades. Agradecer desde luego a Pfizer, ¿no?, la ayuda para la realización de esta webinar, y emplazaros para la próxima, que va a ser el 14 de octubre, nuestro segundo webinar, con un tema también muy, muy interesante y que trae siempre muchas preguntas, que son dietas y nutrición. Todas estas, recordaros que todas estas vídeos, estas presentaciones van a quedar en el canal YouTube, por si queréis recordar algo, en el canal YouTube de Geduca, y despediros de nuevo dándoles las gracias de parte de todo el grupo de Geduca Inflamatoria.